Hola, buen día. Con este video quiero explicarles o darles a conocer un poco acerca de la introducción del álgebra. El álgebra es una de las ramas que proviene de las matemáticas y que normalmente se nos da a conocer una vez que nosotros hemos elaborado ciertas operaciones de suma, resta, multiplicación, división, fracciones, potencias, raíces, con números reales y que estos pueden ser tanto positivos o negativos. Entonces, una vez que conocemos o ya sabemos realizar diferentes operaciones con los números reales, pues pasamos a lo que es el álgebra. El álgebra es una combinación de los números reales que pueden ser positivos o negativos, acompañados de literales, que las literales pueden ser las letras que nosotros utilizamos en nuestro abecedario, y estas están elevadas a una potencia. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros entendamos esto? Porque después vamos a pasar a términos que son como monomios, binomios, trinomios, polinomios, reducciones, simplificaciones, pues ya operaciones, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias, raíces, y luego pasamos a lo que son límites, a formar funciones, límites, derivadas, integrales y así sucesivamente. Entonces, siempre es muy importante que nosotros entendamos la base del álgebra, porque muchas de las ocasiones cuando nosotros estamos viendo como límites, tenemos que ver que la parte de la factorización, tenemos que ver que si son productos notables, luego cuando estamos en derivadas podemos aplicar la fórmula y luego a partir de ahí tenemos que hacer reducciones y aplicamos pues operaciones algebraicas. Igual en las integrales. Entonces por eso es muy importante que entendamos esta parte del álgebra para poder entender temas más futuros. Entonces, ¿a qué se refiere con que nosotros tengamos un número real? Nosotros podemos tener el número menos 8 y eso es un número real, pero cuando hablamos de álgebra podemos tener A, B, C y podemos tener diferentes literales. No hay algo así que nos diga, nada más puedes tener una o nada más puedes tener dos. Aquí hay una situación. Normalmente cuando nosotros tenemos en álgebra números reales, nosotros normalmente podemos escribir 1. Pero aquí en álgebra este 1 pareciera que es un error de ortografía. Normalmente los unos no los deberíamos de poder escribir. No los debemos de escribir. Normalmente cuando les enseñamos a llevar a cabo esta parte del álgebra, pues sí se les va diciendo que llevas 1 o está elevado a la potencia 1, pero normalmente le decimos, ese no lo escribas. ¿A qué me refiero? Que si yo voy a decir que tengo una X, normalmente no escribo una X. Esto estaría mal escrito, pero si yo pongo X, esto estaría bien escrito. ¿Y por qué digo esta parte? Porque si se fijan, yo en esta parte puse las literales A, B y C y les dije que cada una de ellas debe de estar elevada a una potencia, pero pues si ustedes se fijan, realmente no es como que se note que esté elevado a una potencia. ¿Por qué? Porque el 1 no se escribe, pero es como si la A estuviera elevado a la potencia 1, la B estuviera elevado a la potencia 1 y la C estuviera elevado a la potencia 1. Y aquí es donde nosotros aplicamos la parte de las leyes de los exponentes, que nos dicen que todo número elevado a la potencia 1 es el mismo número. Entonces, si yo elevo a la potencia 1 a la literal A, pues me dice que es el mismo número, o sea, sigue siendo A. Y no habría ya necesidad de poner el 1. ¿Por qué? Porque yo ya lo estoy elevando. Entonces, A elevado a la 1 es A, B elevado a la 1 es B y C elevado a la 1 es C. Entonces, pues eso es lo que normalmente se pone en las expresiones algebraicas, pero podemos tener diferentes términos. Normalmente a todo esto se le llama término. Eso es un término. ¿Y por qué es importante que nosotros entendamos esta parte? Porque a partir de ahí nosotros entendemos lo que es un monomio, binomio, trinomio, polinomio, así. Voy a poner una cantidad, ahora voy a poner
2x cúbica. Y bueno, de aquí yo tengo que entender tres partes, lo que es el coeficiente, lo que es su base o bases, dependiendo cuántas literales tenemos, y el exponente o exponentes. Entonces, para 2x cúbica, el coeficiente es el número 2 positivo. Normalmente, pues como está al inicio, no escribo el signo más, pero sé que el coeficiente vale 2. La base es la parte literal, entonces me fijo que sea cuál es la letra que tengo aquí y es x. Y el exponente es 3, por lo tanto lo escribo aquí. Si yo tuviera después menos 6xy cuadrada, mi coeficiente ahora es menos 6. La base tengo 2, tengo a x y tengo a y. Tengo dos literales y tengo dos exponentes. Recuerden, este no está escrito, pero es 1. Entonces tengo para x 1 y para y 2. Entonces normalmente es así como nosotros vamos entendiendo como esta pequeña introducción a lo que es el álgebra. Y de aquí, bueno, ¿cuándo hablamos de un monomio? Hablamos cuando solamente tenemos un término. Es decir, como si yo tuviera nada más aquí 2x cúbica. Y este es un monomio porque nada más se tiene un solo término. Vamos con un binomio. Un binomio está compuesto por dos términos. ¿Y cómo sería? 2x cúbica menos 6xy cuadrada. Y aquí son dos términos. ¿Por qué? Porque 2x cúbica es un primer término y desde menos 6xy cuadrada es el segundo término. Normalmente quien nos va a separar esta parte de un término con otro, pues es a partir de nuestro signo, ¿sí? Un trinomio son tres términos, donde yo voy a tener 2x cúbica menos 6xy cuadrada más 3ab, ¿sí? Entonces tengo un primer término desde 2x cúbica menos 6xy cuadrada, el segundo término, y más 3ab, el tercer término. Y es así. Y bueno, a partir de 3 hay algunos autores que ya le empiezan a llamar polinomio, donde ya podemos tener 3 o más términos. Y normalmente utilizamos esas expresiones cuando nosotros ya queremos empezar a llevar a cabo lo que es la simplificación de operaciones algebraicas. Entonces, pues bueno, espero que les haya servido este video y que con esto entiendan un poquito más lo que es el álgebra. Próximamente estaré subiendo un video donde les voy a enseñar ya operaciones con los términos algebraicos. Muchas gracias y que sigan pasando un bonito día.